Ven pa' mi corazón, 'cause it is the people, 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 people don't really know you, don't really know, they don't really know you. 'Cause you say people, 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 no te conocen, no te conocen. Somos la Brigada del Jardín de Niños Club de Leones, ubicado en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Somos la Brigada del Jardín de Niños Juana C. Romero, ubicado en Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. El proceso de sistematización inició el 24 de junio y representó una experiencia novedosa y enriquecedora para nosotras. Aunque enfrentamos momentos de frustración y confusión, con el tiempo logramos claridad gracias a su coordinación y acompañamiento. Al inicio hubo disposición al trabajo colaborativo, amabilidad y comprensión, sin embargo comenzó un distanciamiento durante el proceso. Al llegar a la etapa final todas retomamos el compromiso y compartimos nuestras experiencias. El conversatorio fue un espacio clave para expresar vivencias, reflexionar sobre la práctica, la planeación, y las jornadas de observación e intervención. Gracias a la guía del maestro Luciano Guzmán Toledo y la doctora Rosalía Altamirano Fuentes, pudimos analizar con mayor profundidad nuestra intervención educativa, reconociendo tanto nuestras fortalezas como las áreas por mejorar. Este proceso nos permitió no solo reconstruir nuestra experiencia, sino también fortalecer el sentido de colaboración y crecimiento profesional dentro del equipo. Tuvimos que realizar 2 correcciones para mejorar nuestro trabajo. Aunque al principio sentimos frustración y desesperación, logramos ajustarnos mejor a las indicaciones. Finalmente, el resultado cumplió con lo esperado y quedó como se requería. Esto nos dejó con una sensación de satisfacción por el esfuerzo y la mejora lograda. El rol del docente se refleja en cada momento del proceso educativo. Desde la planeación, es fundamental que nuestras propuestas respondan al contexto real de los niños, a sus intereses, emociones y necesidades. No se trata solo de cumplir con un formato, sino de diseñar experiencias significativas que realmente los involucren. En el aula, el maestro puede fomentar la participación o, por el contrario, limitar la creatividad si dirige todo sin permitir la expresión de los niños. Ser docente implica acompañar, no controlar, y dar espacio para que cada niño construya su propio aprendizaje. También es clave que las actividades estén vinculadas con la vida cotidiana del grupo. Cuando los niños se ven reflejados en lo que hacen, el aprendizaje cobra sentido. En ese mismo camino, el maestro debe ser un mediador cultural que valore y preserve la lengua y las tradiciones de la comunidad, integrándolas con respeto al trabajo diario. En suma, ser docente es una tarea ética y consciente. Cada decisión que tomamos impacta en el desarrollo de los niños. Por eso, debemos actuar con sensibilidad, creatividad y un compromiso real con su bienestar y su aprendizaje integral. Durante el proceso de sistematización de la experiencia educativa, se realizó una categorización de las preguntas formuladas por la docente en las distintas interacciones con los niños y niñas. A partir de este análisis, se evidenció una clara predominancia de preguntas cerradas sobre las abiertas, lo que permitió concluir que no hubo una verdadera innovación en la práctica pedagógica. Esta falta de diversidad en el tipo de preguntas limita significativamente las posibilidades de aprendizaje, ya que las preguntas cerradas suelen enfocarse en la memorización o en la repetición de información, restringiendo el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, la argumentación o la toma de decisiones. Aunque ambos proyectos fueron innovadores en su enfoque, también presentaron ciertas limitaciones. Una de ellas fue la falta de continuidad, ya que al ser intervenciones temporales, no siempre se logró consolidar un cambio sostenido en los niños. Además, al estar diseñados principalmente por las practicantes, no estuvieron del todo integrados al proyecto institucional del jardín, lo que dificultó su seguimiento.
También, en algunos momentos, se retomaron prácticas tradicionales como el uso frecuente de preguntas cerradas, lo que limitó el pensamiento crítico. En el caso del zapoteco, la falta de recursos y acompañamiento de hablantes nativos redujo el impacto del aprendizaje. Estas limitaciones muestran que la innovación requiere más que buenas ideas, necesita planificación, apoyo y continuidad. La importancia de las preguntas abiertas en el nivel preescolar. En el nivel preescolar, las preguntas abiertas representan una herramienta clave para promover el pensamiento libre, la expresión personal y el desarrollo del lenguaje. Este tipo de preguntas no busca respuestas correctas o únicas, sino que invita a las niñas y los niños a imaginar, describir, argumentar y conectar ideas desde su propia experiencia. Cuando el adulto pregunta con apertura, también está abriendo un espacio para que el niño sea escuchado, validado y reconocido como un sujeto que piensa y siente. Sin embargo, durante el proceso de categorización de nuestras intervenciones como brigada, nos dimos cuenta de que en nuestra planeación y en la práctica no incluimos muchas preguntas abiertas. Este análisis nos permitió ver que, al enfocarnos más en transmitir contenidos o en guiar las actividades con instrucciones cerradas, tal vez limitamos las oportunidades de los niños para expresarse libremente, compartir sus ideas o plantear nuevas preguntas desde su mundo. Este hallazgo nos llevó a reflexionar sobre la importancia de ser más conscientes del tipo de preguntas que formulamos. Entendemos que las preguntas abiertas no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también fortalecen el vínculo entre docente y estudiante, ya que abren canales de comunicación donde lo emocional, lo imaginativo y lo cognitivo pueden entrelazarse. Como futuras docentes, reconocemos que fomentar este tipo de diálogo es esencial para acompañar el desarrollo integral de los niños. Por ello, nos comprometemos a integrar de forma intencionada preguntas abiertas en nuestra planeación, con la certeza de que cada pregunta bien formulada puede convertirse en una puerta hacia el pensamiento, la creatividad y el encuentro con el otro. El desarrollo emocional en la etapa preescolar es tan fundamental como el desarrollo cognitivo o físico. En estos primeros años, las niñas y los niños comienzan a identificar, nombrar y expresar sus emociones, así como a comprender las de los demás. En este proceso, el papel del docente es esencial, no solo como guía educativa, sino como figura afectiva capaz de ofrecer seguridad, contención y acompañamiento. El docente debe estar preparado para observar, escuchar y validar las emociones de sus alumnos, creando un ambiente en el aula que favorezca la expresión emocional libre y respetuosa. Vizquerra, 2009. Sin embargo, este trabajo no puede ni debe hacerse en soledad. Para que la educación emocional tenga un impacto real, es indispensable fortalecer el vínculo entre la familia y la escuela. Las emociones se viven y aprenden en casa, y es en la escuela donde se pueden reforzar, complementar y expandir esas experiencias. Cuando hay una comunicación abierta y colaborativa entre ambas partes, se puede dar continuidad a los aprendizajes emocionales, atender señales de alerta y construir estrategias comunes para acompañar al niño o niña de forma integral. Bronfenbrenner, 1987. Desde nuestra experiencia al abordar el tema de las emociones en preescolar, reconocemos que enfrentamos ciertos desafíos. Uno de los más significativos fue la falta de acompañamiento profesional. Aunque realizamos investigaciones y buscamos proyectos pedagógicos relacionados con las emociones en esta etapa, sentimos que nos hizo falta el respaldo y la guía de un especialista en desarrollo socioemocional o en salud mental infantil. Además, durante el proceso nos dimos cuenta de algo fundamental: trabajar las emociones con los niños también requiere que los adultos tengamos las herramientas necesarias para gestionar las propias. Como docentes en formación, comprendimos que para acompañar a otros en su proceso emocional, primero debemos aprender a identificar y manejar nuestras propias emociones. Enfrentamos situaciones que nos pusieron en estados de vulnerabilidad emocional, y a veces nuestras reacciones no fueron las más adecuadas, no por falta de voluntad, sino por no haber desarrollado aún los recursos emocionales necesarios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del autocuidado y la formación continua del docente en temas de salud mental y educación emocional. Goldman, 1996. En conclusión, el rol del docente en el trabajo con las emociones en preescolar es complejo, pero profundamente valioso. Implica ser guía, apoyo, mediador y también aprendiz constante. Como docentes en formación, hemos comprendido que el quehacer docente va mucho más allá de enseñar contenidos escolares. En contextos donde la identidad cultural está siendo amenazada por la globalización y el olvido, el papel del maestro debe ser activo, consciente y comprometido con la preservación de la cultura local. El docente debe reconocerse como un agente clave en la formación de identidad.
Su trabajo no puede limitarse a enseñar lo que pide el programa, sino que debe integrar la cultura viva del niño en su práctica diaria. Hoy en día, en muchos contextos educativos, lo cultural se menciona solo en fechas especiales, y no como parte esencial del aprendizaje cotidiano. Se celebra lo externo, lo moderno, mientras lo propio se vuelve invisible. Esta falta de acción o interés por parte del docente ha permitido que la pérdida cultural avance, muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, mientras cadenas extranjeras como Burger King se posicionan con fuerza en nuestras comunidades, los alimentos tradicionales como el bupu o el pozol van quedando en el olvido. ¿Qué hace el docente frente a esto? ¿Lo aborda o simplemente lo ignora? El rol docente implica resistir desde el aula. Significa enseñar desde la cultura, no solo sobre la cultura. Es decidir conscientemente que el aula será un espacio donde la lengua originaria se escuche, donde los relatos de los abuelos se cuenten, y donde los niños se vean reflejados con orgullo en lo que aprenden. Preservar la cultura es parte esencial del quehacer docente. Y si no lo hacemos desde la educación, la pérdida será más rápida y más profunda. El maestro no puede ser indiferente. Debe ser guía, mediador, defensor y sembrador de identidad. Cuando un maestro crea recursos para sus alumnos, no está solo, dando tarea, construye un puente entre lo que quiere enseñar y lo que el niño realmente necesita y para lograrlo, primero observa, qué sabe ya el niño, qué le interesa, cómo es su entorno familiar y cultural. Esta mirada permite diseñar materiales que hablen su idioma, sean cercanos y útiles. Un buen recurso es atractivo, seguro y fácil de entender, puede ser un juego o una actividad práctica que despierte curiosidad. Por ejemplo, un juguete o elemento del entorno inmediato que invite a explorar y aprender con sus manos, así, el niño no solo aprende, sino que participa activamente. Pero la labor no termina ahí. El docente debe probar el material, ver si despierta el interés y transforma el aprendizaje. Si algo no funciona, lo ajusta, el material debe ser llamativo para los niños. El rol del maestro al crear materiales didácticos es construir experiencias que conecten con lo que el niño vive cada día. No se trata de herramientas sofisticadas, sino de recursos pensados, cercanos y flexibles. Así, el aprendizaje se vuelve significativo para el niño. La primera actividad fue un emocionómetro. Colocamos un emocionómetro con diferentes emociones, como alegría, tristeza, enojo o sorpresa, y cada niño nos indica cómo se siente. Luego abrimos un pequeño espacio para que, si quieren, hablen sobre ello. Esta herramienta es muy valiosa porque permite al maestro saber cómo están los niños y crear, en pocos minutos, un clima de confianza y comprensión. La segunda actividad, pigmentos naturales. Se trabajó con pigmentos sacados directamente de la naturaleza, hojas, tierra, y hasta de frutas como la papaya y el tomate. Los niños extraen el color, lo mezclan con agua y pintan sobre papel con el dibujo que se les asignó, así descubren de dónde vienen los colores y experimentan texturas, olores y matices. Además, se sorprenden al ver cómo una simple hoja o una tierra puede transformarse en pintura y servirles para expresarse. ¿Hubo innovación? Sí, no solo fueron actividades de emociones ni solo taller de arte, fue una propuesta que une la dimensión emocional con la creatividad sensorial. Primero se abrió el espacio para que reconocieran y expresaran sus sentimientos, y luego se les ofreció una experiencia sensorial práctica para explorar, crear y conectar con la naturaleza. Esta combinación integral, emociones y descubrimiento, es lo que hace que haya innovación. Estamos formando niños que se expresen, piensen y sientan. Al combinar el emocionómetro y los pigmentos naturales, vimos a niños que se sienten escuchados y que aprenden con su cuerpo y sus sentidos. Esa es la magia, actividades sencillas que transforman el aula y conectan con lo que el niño es y siente. En la educación actual, las tecnologías digitales como TikTok, YouTube y la inteligencia artificial, IA, se han vuelto parte cotidiana del aprendizaje. Si bien facilitan tareas como la búsqueda de información o la resolución de dudas, su uso excesivo puede sustituir el esfuerzo intelectual y el pensamiento crítico. El docente debe asumir un rol activo como guía, promoviendo el uso consciente, ético y reflexivo de estas herramientas. No se trata solo de enseñar contenidos, sino de formar ciudadanos críticos capaces de evaluar lo que consumen en plataformas digitales. El uso superficial de recursos, como copiar dinámicas sin analizar su pertinencia o depender de la IA para hacer tareas completas, limita el desarrollo del pensamiento autónomo y creativo de los estudiantes. Las redes sociales no son negativas en sí mismas, pero su mal uso puede generar dependencia tecnológica y desinterés por la lectura o la reflexión profunda.
Por ello, el maestro debe orientar a los estudiantes para establecer límites, evaluar la calidad de lo que consumen y equilibrar la tecnología con el desarrollo de habilidades cognitivas. Solo así se logrará que la tecnología sea una aliada del aprendizaje, sin reemplazar la identidad ni el esfuerzo del estudiante. El rol del docente adquiere una dimensión integral que considera no solo los contenidos académicos, sino también el desarrollo humano, cultural y tecnológico de los estudiantes. Dentro de este proceso, uno de los primeros aspectos clave es el uso intencional de preguntas abiertas y cerradas. La incorporación de la identidad cultural en la planeación y ejecución pedagógica tiene un impacto directo en el fortalecimiento del sentido de pertenencia y la valorización de las raíces culturales del alumnado. El docente, al reconocer y visibilizar las expresiones culturales locales como las lenguas originarias, tradiciones y saberes comunitarios, contribuye a una educación más inclusiva, equitativa y enriquecedora. Por otro lado, el uso adecuado de recursos didácticos es un elemento que beneficia ampliamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales, ya sean manipulables, visuales, digitales o interactivos, permiten adaptar los contenidos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, haciendo las clases más dinámicas y comprensibles. Los recursos no solo apoyan la comprensión teórica, sino que promueven la práctica, la creatividad y la resolución de problemas, fortaleciendo la participación activa del estudiante. En el contexto actual, la integración de la inteligencia artificial (IA) en la educación representa una herramienta de gran potencial. El docente puede valerse de aplicaciones de IA para personalizar el aprendizaje, automatizar tareas administrativas, obtener retroalimentación inmediata y acceder a recursos educativos innovadores. Sin embargo, es necesario que el docente mantenga un rol crítico y ético en su uso, evitando depender completamente de la tecnología y asegurando que su implementación respete la privacidad y las necesidades humanas de los estudiantes. Otro aspecto esencial es el reconocimiento de las emociones dentro del proceso educativo. La planeación no debe limitarse solo a contenidos y actividades, sino que también debe prever estrategias que consideren el estado emocional de los estudiantes. El docente que valida, acompaña y canaliza adecuadamente las emociones en el aula genera un ambiente de confianza, seguridad y apertura, elementos fundamentales para que el aprendizaje ocurra de manera plena y significativa. Finalmente, la importancia de la innovación en la planeación y ejecución docente radica en la necesidad constante de adaptar la enseñanza a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Innovar no siempre significa incorporar grandes tecnologías, también implica renovar metodologías, crear nuevas dinámicas de trabajo, diversificar los recursos y proponer actividades que mantengan el interés y la motivación de los estudiantes. Un docente innovador es aquel que busca mejorar continuamente su práctica, atendiendo a las realidades cambiantes de su contexto. Las recomendaciones también que se les puede hacer es que el docente en el aula tiene que ser un guía, un acompañante, el mediador del aprendizaje de los niños. Nuestra labor también sería crear ambientes seguros, innovadores y significativos para ellos. Una de las recomendaciones que les quiero dar es que siempre agreguen preguntas abiertas a sus planeaciones, ya que esto es una herramienta importante. Ayuda a que el niño pueda expresarse, se conecte con su entorno real y también pueda expresarlo. Otra de las recomendaciones que podemos hacer acerca de las preguntas cerradas es de que tratemos de buscar más preguntas que sean más interesantes para los niños y puedan darnos mejores datos, puedan contarnos más experiencia, más acerca de ellos y podamos conocerlos más profundamente y no solamente enfocarnos en preguntas que sean cerradas, sino que al contrario, ellos puedan interpretar nuevas ideas, nuevas formas en las que puedan desarrollar su aprendizaje. No temas enseñar desde lo local. La lengua originaria, los saberes de los abuelos, las historias de tu comunidad y las costumbres cotidianas son tan valiosas como cualquier contenido académico. Transforma tu práctica, haz que tus alumnos aprendan con el corazón, que se sientan orgullosos de lo que son y vean que su cultura es algo que no es algo viejo, sino algo vivido, valioso y poderoso. Educar desde la cultura es formar niños con identidad, autoestima y conciencia. No olvides que el cambio empieza contigo, en lo que eliges enseñar y cómo decides enseñarlo. Otra de las recomendaciones sería que al momento de trabajar el tema de las emociones, el maestro o la maestra pueda tener un acercamiento con un profesional del tema.
Asimismo, dentro del aula, permitirle al niño expresar sus emociones, permitirle expresar el cómo se siente el día a día para que pueda formarse un clima de confianza. Otra de las recomendaciones es utilizar materiales didácticos que sean adecuados, acordes a la edad de los niños, que sean visibles y que sean fáciles de utilizar al momento de practicar las actividades. Una recomendación en el uso de la tecnología es que la tecnología debe de ser un apoyo, no debe de reemplazar el aprendizaje. La tecnología debe de ser usada para enriquecer la clase y facilitar el acceso a información, pero no debe de ser todo el trabajo. Esto quiere decir que pues nosotros como personas debemos de pensar, analizar y participar activamente cuando se esté haciendo el uso de este tipo de fuentes. También es importante que la tecnología siempre se use con una intención y como una herramienta que acompañe, no que nos esté sustituyendo. Otra de las recomendaciones es planificar con base a la realidad del grupo, es decir, observar y dialogar con los niños desde el primer día, considerar su contexto familiar, cultural y lingüístico, por ejemplo, si hablan alguna lengua originaria como el zapoteco, y diseñar actividades que partan de sus intereses y saberes previos. Otra recomendación más es que debemos mantener una actitud autocrítica constante, reconocer que siempre hay algo que mejorar en la práctica, no temer al error, ya que de los errores aprendemos y de eso debemos usarlo como un punto de partida para crecer de forma profesional y personalmente.